Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo con ustedes para presentarle una nueva versión de su programa Visión RD. Como siempre, análisis, comentarios de los principales hechos acontecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Vamos a comenzar el programa haciendo un comentario sobre una situación que incluso me ha irritado, para decirlo con palabra llana. Me ha irritado, me ha hecho sentir muy mal. Vi una reseña de un programa que se produce en esta planta televisiva donde se informaba que los inspectores del ayuntamiento del municipio de Moca habían quitado los productos a un joven discapacitado que se paraba frente al Palacio de Justicia a vender piña, fresa y ese tipo de cosas. Y me molestó porque yo pienso que ningún programa, ni de radio, ni de televisión, ni de nada que se produce en la región, ha hablado más de los espacios públicos que este programa. Nadie puede decir que se puede comparar. Nosotros siempre estamos hablando y peleando por los espacios públicos, pero no desde ahora, no desde hace un año, ni 2, ni 3, ni 7 añales. Desde que fuimos regidor en el ayuntamiento, estamos hablando y estamos peleando por los espacios públicos. Y ustedes son testigos de que a veces en un mes, hasta 2 y 3 veces, nosotros nos referimos al problema que hay en el municipio de Moca con los espacios públicos y con los vendedores ambulantes que ocupan no solamente las aceras, sino las calles completas. Yo no estoy defendiendo a ese joven, ni estoy diciendo que a esa persona debe dejársele que venda o que ocupe espacio público. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que los inspectores del ayuntamiento entonces vayan frente al Palacio de Justicia y enfrenten a este pobre muchacho que es un miniválido, pero no por su condición de miniválido. Nadie tiene derecho a ocupar los espacios públicos. Pero yo le voy a decir una cosa a los amigos del ayuntamiento y a los inspectores del ayuntamiento. Si es cierto lo que se comentó a través de los medios de comunicación, de que los inspectores se presentaron y lo quitaron y le incautaron los productos. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, señores inspectores. Si eso fue así, déjenme decirle que parece que ustedes están recibiendo soborno de toda esa gente que tiene talleres, que tiene tiendas, que tiene restaurantes, no en las aceras, sino en las calles. Porque la única explicación que tiene
que ustedes fueran donde este humilde muchacho, que no estoy diciendo que tiene derecho a estar en los espacios públicos, pero donde este humilde muchacho lo movieran y le incautaran los productos, la única explicación lógica que tiene es que él no paga y que los otros pagan. Aquí hay talleres en el medio de la calle que tienen años y nadie le dice nada, señores inspectores. Aquí hay negocios que desde que llega el dueño a las 7:30, la mitad de las mercancías la saca y la pone en las aceras. Y aquí hay incluso restaurantes en el medio de la calle. Entonces, eso tienen derecho. Eso pueden hacerlo. Y por eso le digo, la única explicación lógica, la única explicación racional que tiene esa acción de ustedes es que todo indica que los otros los sobornan. Los otros le dan cuarto, para que ustedes lo sepan y estemos claros. Y este infeliz parece que no. Yo voy a cerrar el comentario haciendo un llamado al señor síndico. Señor síndico, yo saludo que sus inspectores se estén preocupando por la defensa de los espacios públicos. Pero lamentablemente, señor síndico, comenzaron por donde, como dice la gente, la soga siempre rompe por lo más fino. Qué bien así, señores inspectores. Qué bien así. Parece que la calle Inver no existe. Parece que la 16 de agosto y la Córdoba tampoco existen, donde están los talleres y los negocios en el medio de la calle. Qué lamentable, qué penoso esa actitud. Y repito y aclaro, no estoy diciendo que ese señor tiene derecho a estar frente al palacio. No, señor. Lo que pasa es que ese señor, yo lo he visto en más de 5 puntos de la ciudad. Él se mueve, está aquí un día aquí, otro día allá. No sé por qué razón. Pero él anda con una cajita pequeñita. Y entonces, él, es cierto, él no tiene derecho a estar en la calle vendiendo. Pero, ¿y los otros tienen derecho? Y la gente que tiene paradas privadas, que el ayuntamiento le ha rentado espacio de las calles, violando una disposición constitucional del Tribunal Constitucional. Entonces, eso tienen derecho. Eso no se pueden tocar. Es lamentable, pero eso es nuestro país y esas son nuestras autoridades. Así pensamos, así actuamos. Si un pobre, si un infeliz pone un negocito violando una disposición legal, inmediatamente van y le aplican la ley. Pero si es rico el que viola la ley, entonces hay que sentarse con él, hay que darle un plazo, hay que discutir, porque ese es rico y tiene dinero. Lo lamentable es que
cuando a los pobres se les presenta la oportunidad de elegir sus representantes, no eligen un pobre, tenga o no conciencia, eligen un rico. Y por eso los pobres estamos como estamos. Jodido. Señores, hay una denuncia que a veces da como risa. Dicen las autoridades actuales que, bueno, hace alrededor de 8 o 10 días, el nuevo incumbente de la lotería informó que aquí habían alrededor de 200 bancas de apuestas y que de esas habían más o menos entre 40 y 50 que tenían permiso y las otras no tenían permiso. Es decir, alrededor del 70% de las bancas de apuestas en el país no tienen permiso. Y entonces ahora se destapan informando que las autoridades pasadas cobraban 3,000 pesos semanal o mensual, no sé exactamente, creo que mensual, por cada banca ilegal. Si usted calcula y dice, bueno, hay 150,000 bancas ilegal, y usted multiplica eso por 3, entonces eso le va a dar 4,500,000. Y entonces parece que esa gente se estaban guardando 4,500,000 pesos mensual. Yo pienso que las autoridades actuales deben olvidarse de muchas cosas y ver qué se va a hacer con todas esas bancas ilegales. No solamente bancas de vender números, sino también que aquí hay lo que se llaman unas bancas deportivas, que es donde en esas bancas no se juegan números. Bueno, tengo entendido que hay que se juegan números y se juegan a los juegos de Grandes Ligas, al basquetbol, al hockey sobre hielo. Aquí se juega a todo. Pero la mayoría de las bancas deportivas, tengo entendido, yo no soy experto en eso, pero tengo entendido que no venden números de la lotería, sino que son de apuestas. Y también esas bancas tienen un funcionamiento, una normativa especial. Yo lo que quiero que me digan las autoridades actuales, ¿qué es lo que piensan hacer con las bancas ilegales, sean bancas de vender números o las bancas deportivas también ilegales? Eso no es un relajo en este país. Eso es simplemente una chercha. Pero el gobierno va para un año y entonces hay que comenzar a darle respuesta a muchos problemas que están ahí, que los arrastramos de la administración anterior, pero que ya es tiempo de ir viendo, de ir diciendo qué es lo que vamos a hacer con ese tipo de situaciones. Pasando a otro tema, en el día de ayer nosotros dijimos aquí, creo que en el programa del lunes, que el 23 de junio se iba a reunir la Asamblea General de las Naciones Unidas y que estaban convocados 193 países. De esos 193 países se hizo la asamblea,
de esos 193 países, asistieron 189 países. De 193 asistieron 189 países. En esa asamblea se trataron diversos puntos, pero había un punto que era el punto 1A. Era el punto que la comunidad internacional, la opinión pública global, estaba esperando a ver cuál iban a ser los resultados. Y era lo que tiene que ver con el embargo de Estados Unidos a Cuba. Ese embargo que se le impuso a Cuba en el año de 1962, apenas un año y pico, 2 años de la llegada de la revolución. Entonces, como ese nuevo gobierno que surgió en Cuba en el año de 1959 se negó a entregarle la riqueza, a permitir que los Estados Unidos siguieran saqueando ese país, entonces ahí vinieron las sanciones y el gobierno de Kennedy entonces comenzó a sancionar, comenzó a bloquear a Cuba hasta el día de hoy. En la asamblea de ayer, en la asamblea que se efectuó ayer, de la Asamblea de las Naciones Unidas, de los 189 países presentes, atención, oigan los resultados. Miren, 184 de 189, oiga bien, 184 países votaron condenando el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y solicitando a Estados Unidos que levante el bloqueo y las sanciones al heroico pueblo cubano. Solamente 2 países votaron a favor del bloqueo. Oiga, de 189, 2. ¿Cuáles fueron? Estados Unidos e Israel. Que en síntesis se podría decir que uno solo, porque eso es la misma cosa siempre. E incluso hubo 3 abstenciones. Brasil, Ucrania y Colombia. Hasta España, oiga bien, hasta España votó en contra del bloqueo y las sanciones que mantiene Estados Unidos contra el pueblo cubano. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué gana Cuba? Bueno, aparentemente no se gana nada porque Estados Unidos no respeta los tratados, no respeta el derecho internacional, no respeta los principios que le dieron origen a las Naciones Unidas, no respeta la Carta de la ONU, ni respeta nada. Simplemente el bloqueo se va a mantener, independientemente de que la inmensa mayoría de los países miembros de la Asamblea General de la ONU votara en contra del bloqueo y las sanciones. Pero sí hay que destacar un hecho. Cuba viene todos los años. En el 2020 la asamblea no se pudo hacer por el problema de la pandemia,
Pero desde el año 1962, cuando se iniciaron las sanciones y el bloqueo a Cuba, Cuba viene cosechando el apoyo solidario de la inmensa mayoría de los países que conforman la Asamblea General de la ONU. Y aunque usted no quiera verlo así, pero nosotros sí lo vemos, el hecho de que solamente dos países, Estados Unidos e Israel, votaran a favor del bloqueo, eso es una señal. ¿Usted sabe de qué? De que Estados Unidos se está aislando, de que Estados Unidos se está quedando solo y de que no es verdad que Estados Unidos va a poder mantener el comportamiento que ha mantenido a través del tiempo, abusando de los países pequeños, abusando de los países en desarrollo, violentando el principio de soberanía y violentando uno de los principios básicos que le dieron origen a la conformación de las Naciones Unidas, de que cada Estado miembro de la Asamblea tiene el mismo derecho y se considera en igualdad de condiciones, sea un país grande o un país pequeño, sea un país rico o un país pobre. Por lo menos eso es lo que está consignado en la declaración y los principios de las Naciones Unidas. Y sobre esa base es que nosotros debemos hacer las exigencias. Eso no solamente está establecido en los principios, en la Declaración de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, sino que también está consignado en los fundamentos del derecho internacional público. Vamos a seguir presionando, vamos a seguir llamando la atención, vamos a seguir solicitando la solidaridad, no solamente de los países, sino de cada ciudadano del mundo, para que en la medida de sus posibilidades se exprese y exija al gobierno de los Estados Unidos que levante las sanciones y el bloqueo al heroico y valiente pueblo cubano. Señores, está lloviendo en el país, y la forma como está lloviendo debemos saludarla, debemos celebrarla, porque las aguas, como dice la gente, decía mi abuelo, son aguas mansas. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Y las aguas, como dice la gente, son aguas mansas porque no hay viento, nada de eso. Eso hay que saludarlo. Lo único que nosotros queremos llamar la atención otra vez es a las autoridades, al gobierno central, al Ministerio de Medio Ambiente y a todo el que tenga que ver con la garantía de resguardar los recursos naturales del país. Nosotros a veces nos da nostalgia y nos da, como dice la gente, hasta envidia. Porque si usted va a cualquier país del mundo, usted se va a Cuba, que es un país hermano de nosotros, con características
muy parecida a la nuestra en el sentido geográfico, aunque Cuba tiene, yo creo que por cada río que tiene Cuba nosotros tenemos 3 o más. Pero usted va a Cuba, usted va a Panamá, usted va a Colombia, usted va a Venezuela, usted va a Costa Rica, usted va a Argentina, usted va a Ecuador. Y en todos esos países, los ríos son cosas sagradas. A diferencia de lo que pasa en la República Dominicana. Nosotros nuestros ríos lo hemos secado, lo hemos convertido en cloacas, lo hemos convertido en vertederos. Aquí en las escuelas no se educa para que los niños, primero, formarle conciencia del valor que tienen los ríos, pero tampoco se le enseña en las escuelas, ni en la casa, ni a través de los medios de comunicación, el valor que tienen los ríos y el valor que tiene el medio ambiente. Aquí usted, por donde quiera que usted cruza, usted encuentra cientos, miles de vasos plásticos, papeles plásticos, tirados en la cuneta, en el río, en los basureros. Es un desastre aquí. Esto es un desastre. Y por ejemplo, el río de Moca, que no es lo que se llamaba río de Moca, que no es un río, eso es una cloaca. Eso nosotros lo hemos convertido en una cloaca. Pero yo nunca he escuchado una autoridad, nunca he escuchado un diputado, un síndico, un senador que haya dicho: voy a invitar un experto internacional o un experto dominicano para que venga y dé una conferencia sobre cómo se manejan los plásticos, los problemas que causan y las dificultades que le crean a la población. No. Esto es simplemente sálvese quien pueda. Y si tú ves, por ejemplo, tú te coges un mapa, tú no tienes que ir a París. Tú coges simplemente un mapa, hasta en Google que te meta. En París, uno de los principales centros de turismo es el Sena, el río que pasa por ahí. Pero eso es una belleza y eso lo cuidan. Eso lo cuidan como si fuera un niño. Pero eso pasa en Alemania, en la capital de Alemania. Eso pasa en la inmensa mayoría, y no en Europa. Tú te vas, por ejemplo, a Asia, a Japón, donde quiera. Y los ríos son cosas sagradas. Y la gente, a los niños, a la gente se le enseña a cuidarlo. Se le enseña a respetarlo. Y hay campañas, no solamente en las escuelas, sino a través de los medios de comunicación. No solamente sustentada por los medios de comunicación, sino por las empresas privadas, por los empresarios, por las instituciones. Aquí no hay nada de eso, absolutamente nada. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué nunca nadie ha hecho un proyecto, ha hecho un plan en defensa de lo que queda de los ríos? Mire, en Jamao, por ejemplo, está el Yásica y el río de Jamao. Tienen un momento que se juntan los dos. Y esos no son de los ríos más contaminados del país. Pero no, las autoridades no tienen política de defensa
de esos ríos. Porque ya no podemos hablar, por ejemplo, del río de Moca, porque eso no existe. Eso es una cloaca donde todos los desperdicios de todos esos barrios y todas las basuras, desperdicios cloacales, todo eso va al río. Y nadie dice nada, ni nadie plantea nada, y todos estamos con los brazos cruzados. No hay una política del Estado, no hay una política educativa para las escuelas, nada, absolutamente nada. Y lamentablemente nosotros seguimos destruyendo el medio ambiente, nosotros seguimos contaminando, nosotros seguimos utilizando los ríos que nos quedan como vertederos de basuras, de aguas residuales. El municipio de Moca tiene más de 25 años sin planta de tratamiento. Y seguimos esperando que venga el Salvador y entonces nos diga que va a resolver el problema de las plantas de tratamiento. Y alguien que un día se siente a hacer un plan, a hacer un proyecto de rescate de los ríos que nos quedan en la región y en el país. Todo lo contrario, le estamos permitiendo a esas multinacionales que se apoderen de las montañas, ahí hay minas, y que acaben con todo lo que queda. No solamente el gobierno que estaba, que no hay tanta diferencia entre lo que ha venido haciendo el nuevo gobierno en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Ojalá que un día nosotros tengamos autoridades que se preocupen por esas cosas, que puedan ver más allá de la punta de su nariz y que podamos tener funcionarios preocupados por las cosas que le pueden doler al pueblo dominicano. Señores, pedimos permiso y subimos. En breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Como siempre, cada 15 días nos acompaña la doctora Claribel Rodríguez Monegro, que viene a tratarnos un tema médico. Y doctora, me llamaron y me dijeron que querían que me pusiera de acuerdo con usted para que usted hablara. Se me olvidó cómo que se llama la enfermedad esa que me dijeron. Ajá, ¿cuál será? Pero yo recuerdo ahorita y ahorita yo le digo. Ok, perfecto. Entonces, cuando usted recuerda, traemos ese programa acá. El tema del programa. Sí. Doctora, hoy vamos a hablar específicamente de qué. Vamos a estar hablando del tratamiento nutricional en la dislipidemia. Resulta que ustedes dirán, ¿y qué es eso? Simplemente ese es el colesterol y los triglicéridos altos. Ese es un tema muy importante porque es muy común entre la gente. Así es más común de lo que uno piensa, y hay mucha gente que padece de colesterol y triglicéridos altos sin saber siquiera que padecen de esto, por no hacerse un control.
Ok, resulta que, bueno, todos tenemos colesterol y tenemos triglicéridos porque son necesarios para que internamente puedan darse diferentes reacciones, para que pueda haber un buen transporte de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, D, E y K, o sea que sí se necesita de ese colesterol, pero hasta un punto. Se considera normal hasta 190 miligramos. Si ya está por encima de esos 190, entonces ya estamos hablando de hipercolesterolemia o colesterol alto. Resulta que el colesterol, vamos a tener un colesterol bueno y un colesterol malo. El LDL es conocido como el malo y los niveles de estos son hasta 115. Si ya está por encima de los 115, entonces ya tenemos una hipercolesterolemia. Entonces también está los triglicéridos, que es otro tipo de grasa. Los niveles normales de estos son no más de 150. Si ya está por encima de los 150, entonces tenemos hipertrigliceridemia. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto el colesterol como los triglicéridos, al ser grasas, se van depositando alrededor de las arterias, de los vasos sanguíneos por donde cruza esa sangre. Y con el tiempo se puede crear una placa de grasa o un ateroma, como es conocido médicamente. Y ese ateroma puede disminuir el flujo sanguíneo y pone a la gente en mayor riesgo o predisposición de infartos y de eventos cerebrovasculares. Entonces, por esto es la importancia de que todos podamos saber cómo están nuestros niveles de colesterol. Porque sucede que no te da una sintomatología a no ser que ya estén por niveles exagerados. O sea, si ya están muy altos, la gente puede sentir mareos, puede tener hormigueos en las manos, sensación de cansancio, pero ya eso cuando están exageradamente altos. Entonces, hay gente que quizás, pon tú que lo tengan en 230, pero eso no es tan alto. Pero si ya tienes 2 años, 3 años, 5 años manejando niveles de colesterol alto, entonces recuerden que se puede ir depositando en esas arterias y que pueda aparecer esa placa o ese ateroma, poniendo en mayor riesgo. Según la lógica mía, que no sé absolutamente nada de medicina, eso quiere decir que una persona que tenga mucho tiempo con el triglicérido y el colesterol alto, su corazón entonces trabaja como más forzado, ¿verdad que sí? Así es, porque que no va a haber un buen flujo sanguíneo. Entonces, como yo les dije, lo pone en mayor riesgo de infartos y derrames. Hay gente, bueno, que luego, o sea, el causante del infarto es el colesterol alto, que incluso son gente que se le hacen un cateterismo, ¿verdad? Cuando entran y encuentran que tienen una arteria, 2 arterias, 3 arterias tapadas. ¿Y de qué que la tiene tapada? Bueno, pues de grasa, justamente. Entonces, por eso digo la importancia de que por lo menos, recalco siempre, hacerse su chequeo médico de una vez al año. Algo que predispone a ese aumento de colesterol está la obesidad. El sobrepeso, ya como siempre le hemos numerado, está muy relacionada con múltiples enfermedades, incluida la dislipidemia. O sea, ya hablando de la parte nutricional como tal, ¿verdad? Que es la parte que me confiere, hay ciertos alimentos que van a hacer que también aumente ese colesterol. Recuérdense que cuando tenemos hidratos de carbono, tenemos grasas, esas grasas, esos azúcares se van a transformar en grasa. Y ya estamos diciendo que el colesterol es una grasa. Entonces, cuando tenemos una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, alta en grasas, entonces van a aumentar esos niveles de colesterol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos ese colesterol alto, ¿cómo podemos disminuirlo? Muchas veces sucede que, bueno, el tratamiento tiene que ir acompañado de un tratamiento farmacológico. Si ya son gente con riesgos, ¿verdad?, de enfermedades o eventos cerebrovasculares, hay que poner un tratamiento farmacológico. Pero eso lo vamos a acompañar con un cambio en el estilo de vida. Primeramente, si hay un exceso de peso, vamos a trabajar para podernos poner en ese peso ideal. Cada quien tiene un peso ideal, dependiendo su estatura, dependiendo del sexo, o sea, tenemos cada quien un peso ideal. Vamos a trabajar para eso. Vamos a realizar actividad física. Sucede que el ejercicio, sobre todo el cardiovascular, ayuda a disminuir esos niveles de colesterol.
En cuanto ya a la alimentación, vamos a reforzarla con alimentos que sean altos en fibra, alimentos integrales. Todo lo que es integral nos va a ayudar a disminuir esos niveles tanto de colesterol, pero también en caso de glicemia alta, si también hubiera una diabetes. ¿Dónde vamos a encontrar las primeras y principales fuentes de fibra? Bueno, frutas, vegetales. Tenemos ahí también las leguminosas, o sea, los granos, habichuelas, lentejas, también son una muy buena fuente de fibra. A la hora de elegir un arroz, si ya se padece de colesterol, es preferible que sea un arroz integral o que sea trigo. O si van a consumir un pan o una galleta, también que sea integral. Ok, teniendo en consideración que el hecho de que sea integral no les da permiso a bajarse una funda de pan en 2 días. Porque entonces hay gente que dice, yo estoy comiendo pan de dieta. Ok, pan de dieta. Pero se bajan la funda, como digo, en 2 o 3 días y al final de cuentas sigue siendo orina que se va a transformar en grasa igualito. Doctora, aquí hay una realidad social. La población dominicana no tiene cultura como de seguir orientaciones, pero los gobiernos tampoco se han interesado nunca en orientar a través de los medios, a través de las oficinas, de los ministerios, la gente con el problema de la alimentación. Mire, aquí hay un problema con la alimentación. Ahora está de moda la comida rápida, la gente dice comida chatarra. Y usted sabe la gente de esos barrios pobres que ya no cocina, que comen de eso, la comida china. Los picapollos. Los picapollos, el arroz, y te dan por 150 pesos, te dan un plato de un chofán, una cosa. Pero imagínese usted los componentes de eso. Justamente todas esas comidas rápidas que usted menciona también tienen muchas grasas trans. Las grasas trans también son muy perjudiciales para la salud. Son grasas que originalmente eran líquidas y por un proceso de hidrogenación la han convertido como una grasa sólida. Y eso lo encontramos mucho en esos alimentos procesados, en los alimentos congelados, en las comidas rápidas, croquetas, papas fritas, todo ese tipo de cosas. Entonces, están muy relacionadas con la aparición de dislipidemia. Yo no sé, pero yo pienso que el gobierno debiera, así como por ejemplo ahora se le está solicitando a la gente que se vacunen, debiera de llevar el récord de la persona. Por ejemplo, anualmente una gente debiera hacerse los exámenes. ¿Cómo se llaman los exámenes? Es un control de gabinete en forma general. Lo ideal es que se haga un hemograma, ver, ¿verdad?, cómo están los glóbulos blancos, si hay anemia. Debería hacerse una glicemia para ver cómo anda ese azúcar en sangre, los colesteroles. Debería de hacerse una función renal, urea creatinina, las pruebas de función hepática, ¿verdad?, como hablábamos la otra vez de la esteatosis hepática, que puede comprometer esa función del hígado, o sea, las transaminasas en ese caso. Una orina, porque también a través de un simple examen de orina se pueden detectar tempranamente enfermedades renales. Y en caso de también un coprológico. O sea, eso sería lo básico. O sea, son como 10 analíticas. Ahora hay muchísimas otras más, pero de control, por lo menos eso una vez al año. El problema de nosotros es que nosotros no somos dados a la medicina preventiva. Lo de nosotros es después de. Ponemos candado para que nos roban. No, y la misma autoridad y el gobierno tampoco se preocupan. No importa que lo caro que le salga al Estado. Porque cuando una gente ya tiene el problema cardíaco, que hay que hacerle un cateterismo y una serie de cosas, usted sabe lo que le sale al Estado esa persona. Pero el Estado no piensa en que si esa persona se hubiese hecho un chequeo anual, no hubiese llegado a ese estado. Yo pienso que, yo no sé, pero un día tiene que venir un gobierno, unos funcionarios, como que piensen, que se sienten no solamente a pensar en hacer negocio, sino a pensar en la gente,
en lo que le conviene a la gente. Yo le aseguro a usted que si se hace una investigación, el 90% de la población dominicana no se hace exámenes anuales. No se lo hacen, es que no. O sea, la mayoría de población van al médico cuando tienen alguna sintomatología. Y lo digo, por ejemplo, en la parte mía, o sea, que es algo que nutrición no la ven como todavía como algo importante, vamos a decir. A mí me ha tocado recibir pacientes que van simplemente porque quieren bajar de peso. Ok, les pregunto en el momento, ¿usted sufre de algo, presión, azúcar? No, nada, es una gente sana. Ok, pues perfecto. Y como yo digo jocosamente que yo no indico ni siquiera una hoja de lechuga si yo no tengo analítica, porque o sea, internamente yo no sé cómo andan funcionando las cosas, entonces mando a hacer análisis de allá para acá. Ese es el caso de una gente. O sea, me tocó mandar a hacer un referimiento como a 4 especialistas diferentes. Resulta que salió con una hemoglobina glucosilada en 11.5 creera. O sea, la hemoglobina glucosilada es lo que nos dice si hay una diabetes, prediabetes, o si hay un diabético que esté muy descontrolado. Si está por encima de 8, se habla de diabetes descontrolada. Y el paciente que no era diabético, según él, ¿verdad?, tenía una hemoglobina en 11.5. O sea, muy por encima de los 8. Imagínese. Pero encima de eso, tenía la urea y la creatinina que tiene que ver con la función renal también altísima. Me tocó mandarlo para el nefrólogo. También tenía el colesterol súper alto, entonces también tratamiento para eso. Y también en el momento en que lo evalué tenía la presión alta. O sea, y era alguien que simplemente fue porque quería bajar de peso y no sufría, según él, de nada. Ok, entonces es la importancia, recalco, de hacer los chequeos anuales, porque, o sea, yo me siento bien, pero internamente yo no sé cómo andan funcionando las cosas internamente. El cuerpo siempre es como tan sabio y va a tratar de internamente hacer como ese equilibrio de compensar las cosas, pero llega un momento en que el cuerpo no va a poder y va a explotar. Entonces, a cualquiera le pasa algo, pero él estaba bien, pero ya tenía hace días, meses, sufriendo de algo que todavía él no sabía que sufría de eso. Por ejemplo, el asunto de la alimentación, lo importante que es la alimentación, el equilibrio para el asunto de la alimentación, y usted es experta en eso. Pero nosotros, y le voy a decir una cosa, no solamente la gente que vive en los barrios pobres, no, la clase media y la clase media alta y lo alto, no se preocupan por el problema de la alimentación. Es decir, comen lo que lo haga sentir bien cuando se está comiendo. A mí me gusta, por ejemplo, huevos revueltos. Yo como huevos revueltos. A mí me gusta el chofán. Pues yo como chofán. Me gusta la carne de res. Pues yo como res. Me gusta el chivo, como chivo. Sí, pero tú no piensas. Tú no le preguntas al médico, tú no investigas qué es lo que te conviene comer para mantener un equilibrio en la alimentación. Así es, usted que menciona esa parte del equilibrio, justamente siempre los nutriólogos hablamos mucho de la moderación y equilibrio. No es que no se puedan comer el chofán, no es que no se puedan comer el pollo frito, no es que no se puedan comer el huevo revuelto, pero vamos a hacerlo con equilibrio, moderación. Que si ya se comió el arroz con el chofán, ese mismo día quizás no se come picapollo. ¿De acuerdo? Entonces tratar de equilibrar con una comida más ligera, más ensalada, merienda con fruta, porque todo va a erradicar eso en la moderación y en el equilibrio. Justamente de los huevos revueltos, yo no entiendo en qué manual dice que para que unos huevos se cocinen hay que ponerlo bollando en aceite. O sea, un huevo se cocina perfectamente a la plancha. Usted lo puede hacer como si fuera frito, pero a la plancha y queda riquísimo. Sin aceite. Sin aceite. O para hacerlo de forma revuelta también. Usted le puede poner tomate, cebolla, ají, o sea, lo que usted quiera. Y no hay que echarle grasa. Ahora bien, sí hay que tener un buen sartén. Una buena sartén que sea antiadherente, porque entonces el problema viene eso, que quizá ya tenemos un sartén que está todo guayado, pelado, y hay que echarle aceite para que no se pegue y no se queme. Entonces vamos a invertir en un sartencito que ustedes lo compran en cualquier tienda de esa ahí por aquí en la ciudad, que no son tan caros, y no hay que usar ese viaje de aceite para cocinar.
Justamente también para evitar o disminuir los riesgos de dislipidemia, vamos a evitar esas cosas fritas, empanizadas, bollando en aceite. Vamos a elegir métodos de cocción que sean a la plancha, hervido, al vapor, a la parrilla, y evitamos las cosas fritas. Pero recalco, no quiere decir que si un día se quiere comer algo frito, lo pueda hacer, pero que eso no sea lo cotidiano, sino que sea algo esporádico. Doctora, cuando la conversación va mejor se acaba el tiempo. De todas maneras, dentro de 15 días vamos a volver a tener la doctora con nosotros tratando un tema de interés para la alimentación y la salud. Hasta mañana y no se vayan, que sigue Entre Jerez.